Bienvenidos y bienvenidas, me da un gusto que me acompañen en la Cátedra de Comunicación Intercultural. Mi nombre es William Hernández, como ya lo pudieron ver en la plataforma, te voy a estar acompañando a lo largo de este semestre en esta cátedra. Vamos a hablar sobre diferentes aspectos que son fundamentales en esa comunicación intercultural. En primer lugar, voy a hablar un poco sobre qué es la comunicación intercultural. Y vamos a hablar que estudia la interacción entre personas de diferentes culturas en lo que es un mundo globalizado. Cada vez las fronteras se han ido eliminando. Y ahora con el desarrollo de las tecnologías de la información, con el desarrollo de las redes sociales y del Internet, pues el mundo se ha globalizado de una manera más rápida. Pero, ¿qué es esa comunicación intercultural? Es un intercambio entre personas de culturas diferentes, que incluye lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal, es decir, los gestos o el silencio. Está enfocada en superar lo que son esas barreras culturales que en algún momento nos pueden causar un problema cuando migramos a otro país, o nos pueden causar un problema cuando nos comunicamos con otras personas que tienen diferentes aspectos culturales al nuestro. Por ejemplo, el saludo con beso en Latinoamérica puede ser, digamos, muy normal, pero en Estados Unidos, que quizás no se acostumbra, el saludo con beso, el apretón de manos o el abrazo puede ser. O en el caso de Europa, algunos países como España o Francia, donde se saluda con dos besos. Si te fijas, pueden tener diferentes significados, puede tener diferentes aspectos, de manera que a lo mejor en mi cultura no lo acostumbro, pero en otra sí. A lo mejor yo acostumbro unas cosas y cuando hago esas cosas en otro país, pues inmediatamente me puedo poner en un problema o puedo afrontar una experiencia no muy grata. Tradicionalmente se habla de situaciones comunicativas, donde interactúan dos personas procedentes de matrices culturales y geográficas totalmente distintas. Pero ¿para qué nos puede servir la comunicación intercultural? Bueno, en primer lugar, fomenta la inclusión en equipos multiculturales, mejora la resolución de conflictos globales y enriquece el aprendizaje y los negocios internacionales. Cada vez vemos a personas que están teniendo relaciones de trabajo o comercial con personas que a lo mejor están en Estados Unidos, que a lo mejor están en China, que a lo mejor están en Europa, que a lo mejor están en Singapur. Y aquí es fundamental los principios de la comunicación intercultural que vamos a estar abordando a lo largo de este curso. La clave de la comunicación intercultural es, por lo tanto, la interacción, fíjate bien, con lo diferente, entendiendo por ello toda aquella situación que es objetiva o sobre todo subjetiva y que se percibe o la vamos a percibir como distinta, sea cual sea el motivo de distinción, ya sea de raza, género, edad, nivel socioeconómico, incluso de preferencia sexual. Entonces, ¿qué nos hace diferentes a las personas? Porque a veces una diferencia se privilegia por encima de otras muchas. ¿Y quién establece esas diferencias? ¿Y hasta qué punto somos capaces de interactuar con personas distintas hasta lograr una comunicación eficaz? Y a eso, y a estas preguntas que no le hemos incluido, la barrera del lenguaje. Imagínate cuando tú estás en un país y no puedes o no manejas ese idioma, todavía la barrera se vuelve mayor. Vamos a hablar del concepto de cultura. La cultura es un conjunto de valores, de creencias, de normas, de símbolos y prácticas que son compartidas por un grupo social determinado.
En el caso de los salvadoreños tenemos una serie de esos componentes. En el caso de los guatemaltecos, de los hondureños, de los nicaragüenses, de los panameños, también tienen una serie de valores, creencias, normas, símbolos totalmente diferentes. No significa que haya similitudes, por supuesto que hay similitudes, pero también no hay que perder de vista que también hay un componente diferenciador. Entonces, aquí es donde entra la comunicación intercultural, como un proceso de intercambio de mensajes entre las personas pertenecientes a diferentes culturas. ¿Por qué es importante? Porque cada una de estas personas tiene normas, tiene principios, tiene valores, tiene conceptos, tienen tradiciones y creencias que pueden diferir unas de otras, y cuando no las conocemos o cuando no tratamos de estudiarlas y aprender de ellas, entonces nos podemos meter en problemas. Entonces, ¿en qué consiste esta comunicación intercultural? Consiste en reconocer, interpretar, negociar significados desde marcos culturales diferentes. Y por eso es fundamental, cuando vamos a viajar a otro país, tratar de conocer, tratar de documentarnos acerca de las personas de esos países, de las creencias y culturas que ellos puedan tener, para tratar de no entrar en un choque. Y de igual manera, para que nosotros no podamos generar un choque interno que nos pueda causar una depresión. Hay algunas características de esta comunicación intercultural, como la sensibilidad cultural y la empatía, la adaptabilidad y reducción de etnocentrismos. El componente contextual depende de normas implícitas. Por ejemplo, yo recuerdo una vez en Barcelona, tuve una experiencia que me causó un poco de choque. Subí a un ascensor donde iban dos mujeres y a la hora de bajar, justo íbamos para el mismo nivel, una de las mujeres me dijo, pues hombre, pasa, aquí todos somos iguales, me dijo. Yo, en una forma de cortesía, estaba cediendo para que ellas pudieran bajar en primer lugar del ascensor y quedarme yo en un gesto de caballerosidad. Sin embargo, ese gesto de amabilidad fue interpretado de otra forma por la española. Pensó y me dijo, aquí todos somos iguales, o sea, no necesitas estar haciendo eso. Esa anécdota, de alguna forma, puede provocar un choque cultural, y provocó un choque cultural, evidentemente, pero también tenemos que estar preparados a que personas, por ejemplo, como en España, que son un poquito más pesadas y directas de carácter, eso nos puede generar a nosotros un pequeño, digamos, un pequeño malestar. También hay una diversidad cultural, hay una diferencia de códigos y esto es fundamental mencionarlo, hay una influencia del contexto y hay un riesgo de los malos entendidos. Justo lo que pasó en el elevador en Barcelona. Entonces, son aspectos que te voy mencionando y que vamos a ir desarrollando para ir abriendo la mente hacia, digamos, esas posibilidades de una comunicación intercultural. Y aquí es fundamental los componentes de la comunicación verbal y no verbal. El incluir el lenguaje, los gestos, los silencios, el uso del espacio. Y cuando digo el espacio entre las personas y las normas sociales. En algunas culturas tú no puedes aproximarte a otra persona para abrazarla o besarla. Tienes que guardar distancia, tienes que respetar el espacio físico de la otra persona. Y a veces cometemos el error, ¿verdad? Nos vamos con todo a abrazar a alguien o nos vamos, le damos la mano y cuando le damos la mano la jalamos para tratar de besarlo, ¿verdad? Puede hacer que te dé un poco de risa lo que acabo de mencionar, pero son situaciones que pueden pasar y que a la vez pueden incomodar. Pero ¿para qué nos sirve la comunicación intercultural?
Bueno, va a facilitar el entendimiento, va a reducir los conflictos y va a promover la cooperación intercultural entre las personas. ¿Cuál es la importancia actual que esto tiene? Bueno, es fundamental en la educación, es fundamental en los medios, es fundamental en las organizaciones, en las empresas y es fundamental en las relaciones internacionales de los países. Algunos antecedentes, bueno, surge formalmente a partir del siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial, donde hay un contexto histórico, se desarrolla principalmente en Estados Unidos por necesidades diplomáticas y necesidades migratorias de las personas. Edward T. Hall, 1959, es considerado el padre de la comunicación intercultural. Él hablaba de las culturas de alto y bajo contexto. Gerard Hofstede, 1980, él hablaba sobre las dimensiones culturales aplicadas a la comunicación organizacional y a las jerarquías que debería de existir dentro de las organizaciones. Stella habla de la teoría de la negociación de la identidad cultural. Y Judy Cons y King, ellos se refieren al modelo de adaptación intercultural y al manejo de la incertidumbre, especialmente cuando nos sentimos incómodos, cuando no conocemos algunos aspectos de la sociedad donde nos encontramos. También hay que hablar de la educación intercultural que promueve el respeto, promueve la inclusión, promueve el aprendizaje colaborativo. Y esta cátedra forma parte de esa educación intercultural. Ayudarte a promover el respeto, ayudarte en el componente de la inclusión, tanto tuya como de otras personas, y también a fomentar el aprendizaje colaborativo. Veamos un ejemplo educativo, por ejemplo. Las interpretaciones distintas del silencio y la participación en clase, dependiendo de la cultura, podría tener un impacto. Para algunas culturas, especialmente las orientales, el tema del silencio es fundamental porque es una parte de respeto. En Latinoamérica eso funciona de una manera totalmente diferente. En las organizaciones, bueno, diferencias culturales en liderazgo y en la toma de decisiones. Eso tiene mucho que ver por la forma en que cada persona ha sido educada, la forma en que cada persona ha sido preparada y también en los componentes que ha venido o en las estrategias que ha venido aprendiendo para desarrollar su función laboral. En los medios de comunicación, bueno, también es clave el tema del contexto cultural en el ejercicio del periodismo. ¿Por qué? Porque para diferentes culturas una nota informativa puede ser atractiva, pero también una nota informativa puede ser no consumida o puede ser reprochada por los enfoques o por el tratamiento que se le da a la nota. Entonces, la comunicación intercultural, vamos a decir que es una competencia esencial del siglo XXI. Tú no sabes en qué momento puedes estar en Alemania trabajando. Tú no sabes en qué momento puedes estar en la Arizona State desarrollando, digamos, diferentes aspectos. Yo recuerdo cuando yo estudié en Estados Unidos cerca del año 92, estaba bastante joven, casi la edad de ustedes, y me generaba, por ejemplo, un conflicto el tema de cuando yo miraba y me daba pena cuando, por ejemplo, en lugares abiertos y públicos la gente se sentaba o otros estudiantes se sentaban a ingerir sus alimentos. Y yo siempre andaba buscando una área reservada, una área no muy pública, porque de alguna forma me daba pena. Entonces, te cuento esta anécdota porque también forma parte de esa comunicación intercultural. Y las otras personas
Los estadounidenses se sentaban, cruzaban, comían como lo más normal del mundo. Eso tiene que ver mucho con el patrón de cultura nuestro. Entonces, ha sido un gusto acompañarte en esta primera sesión. Te recomiendo que siempre estés revisando la plataforma y si tienes alguna duda, algún comentario, están los foros para poder consultarlo o me puedes escribir de manera directa. Ha sido un gusto acompañarte en esta primera sesión. Mi nombre es William Hernández y te voy a estar acompañando a lo largo de este curso.